el podcast de Arcángel Clan. Para circular en ciudad y carretera, tienes que ser un maestro. Tienes que ser un... ¿Qué hacer en caso de que se nos ponche una llanta o se desgarre en plena circulación? Muchas veces el motociclista urbano o el que sale a carretera no es consciente del peligro que significa una llanta ponchada o reventada en plena circulación. Si bien este puede ser un problema cuando llegamos a destino y al bajar la moto la llanta se siente ponchada, estos pasos te pueden ayudar a salvar tu vida o al menos de darte un buen golpazo. ¿Cómo sé que mi llanta trasera o delantera se ha ponchado? Cuando se poncha una llanta de moto o la cámara se rasga, vas a sentir que pierdes velocidad poco a poco. Tratarás de acelerar más, pero la moto no responderá, y de un momento a otro sentirás que la moto se va frenando, en caso de la llanta delantera, o que la moto se mueve a los lados, y pierde velocidad y control en caso de la llanta trasera. Cuando una llanta de moto se poncha o rasga, no te vas a caer directamente, la moto no va a explotar o va a salir volando. Tampoco te vas a caer directamente al suelo. Sin embargo, hay muchísimo riesgo de perder el control, pero si ya sabes manejar bicicleta y tienes determinado nivel de pericia, no te va a pasar absolutamente nada, salvo que esté lejos de una llantera para que te ayuden a colocar la cámara nueva o parchar la llanta. ¿Qué tenemos que hacer en caso de esta emergencia? Hay que memorizar los siguientes pasos. Número 1. Conservar la calma, dejar de acelerar la moto. Número 2. Conservar la calma, dejar de acelerar la moto y nunca por ningún motivo utilizar el freno delantero o trasero. Dejar que la moto circule libremente. Número 2. Sujetar fuertemente el manubrio sin frenar. Esperar a perder velocidad punta o hasta menos de 20 km por hora para intentar maniobrar. Podemos hacer que la moto se mueva, por ejemplo, hacia la derecha o izquierda para controlar el equilibrio, pero nunca dejar de soltarlo en manubrio y sujetarlo muy fuerte. Número 3. Nunca, por ningún motivo, metas el embrague. El freno del motor nos ayudará a frenar poco a poco, mientras la rueda ponchada nos quita la velocidad. Número 4. Activar la luz del direccional del lado de donde no venga el tráfico, de encontrarnos circulando en tráfico pesado. Aunque ya sabemos que el motorista nunca debe de salir de su área de seguridad, que es la extrema derecha, siempre que se pueda. Número 5. En caso de emergencia, frenar suavemente con el freno de la rueda, que no está ponchada. Si frenamos con la rueda ponchada, lo más seguro es que la llanta se salga de su lugar y nos arroje directamente al suelo, o que la moto se la die y caigamos. Tenemos que esperar a que la rueda nos frene por sí sola, pero es importante poner atención, conservar la calma y sujetar muy fuerte el volante, manteniendo la horizontalidad del camino hasta bajar la velocidad. Si estamos en una curva pronunciada, lo que debemos de hacer es no mover el volante, sino tratar de mover el peso del cuerpo hacia el lado que va la curva. De esta forma, la moto naturalmente se irá para ese lado, y nuestros brazos también se van a mover hacia ese lado, pero la moto no perderá el control. Poco a poco la velocidad irá disminuyendo. En caso de perder un poco el control, podemos bajar el pie con el que nos detenemos en los semáforos o esquinas para hacer contrapeso pero sin tocar el suelo. Pero también debemos de aprender a equilibrar el peso del cuerpo hacia el lado contrario hacia donde va a caer la moto. Esto es un movimiento que se aprende naturalmente con la práctica y los años. También, y por eso es importante no acelerar o maniobrar hasta que estemos detenidos a menos de 20 km por hora. Podemos mover el manubrio de un lado a otro hasta que controlemos el vehículo, pero siempre que estemos a bajísima velocidad. Al detenernos, nos bajaremos de la moto, nos colocaremos en un lugar seguro de la carretera o la calle y respiraremos. Hemos salvado el peligro, y luego rodamos con la moto encendida en primera o segunda a la llantera más cercana. Es importante que si queremos salvar la cámara o si tenemos una llanta de buena calidad y sabemos que se va a rasgar, no manejar sobre la moto, sino rodarla por un lado encendida en primera para evitar que se eche a perder. ¿Qué debemos de hacer cuando vamos cargando la moto en primera y encendida por la calle? Es muy importante circular por la extrema derecha con la direccional encendida y vigilar el tráfico.
subirnos a las banquetas que encontramos y voltear a los cruces, salidas y retornos cuando empujamos la moto. Podrían atropellarnos muy fácilmente y ya se han dado varios accidentes. Por ningún motivo te vayas a ir al sentido contrario, puesto que si un tránsito te ve, aunque vayas empujando la moto, te va a levantar una multa. Otra cosa es que tienes que tener la misma pericia y visibilidad como si fueras manejando la moto, pero redoblando las precauciones, puesto que ahora ocupas el doble de espacio por la calle. Por eso siempre recomiendo que cuando salgan a carretera o recorridos largos, por ciudad o campo, se lleven una cámara o tubo extra en la mochila. De esa manera solo buscan una llantera, desarman la moto con una llave inglesa, se las montan, ensamblan todo y a correr. Casi todas las motos nuevas se pueden desarmar con una sola llave inglesa. Lo principal que hay que recordar es no utilizar cámaras chinas o de las más corrientes y baratas. Compren siempre las marcas que ya venden en la agencia, aun cuando las compren por fuera. O compren cámaras Kenda. La marca Kenda es la mejor en cámaras, tubos y llantas. Por eso cuesta el doble que Itálica, que se rasga sola tan solo con verla, o con circular arriba de ella. Si vas a utilizar una cámara Itálica, solo utilízala para llegar a destino, o para andar en tu ciudad, pero nunca para salir por carretera. Por ningún motivo consumas marcas como Spiga o Itálica, o las cámaras y tubos chinos, puesto que cuando se calientan con el pavimento, tienden a rasgarse solas. ¿Qué pasa si nos quedamos a media carretera o lejos de una llantera? Si no tenemos miedo de perder la llanta, o si sabemos que la cámara o tubo ya no sirve, podemos circular con la moto ponchada a velocidades de entre 20 a 40 km por hora. Si es la llanta trasera, simplemente tenemos que subirnos arriba del tanque, o lo más cercano al manubrio posible, y si es la llanta delantera, lo más retirado del manubrio posible. Es importante hacer esto solo si se anda de día y en la ciudad, porque de noche corremos el peligro de ser asaltados. Diría que en la ciudad o el campo o en la carretera, pero es indiferente en estos tiempos. Es importante no hacer esto por más de 10 km en la calle y a menos de 20 km por hora, porque podemos dañar la rueda o los amortiguadores. Lo más recomendable es llamar a un familiar con camioneta o hasta la policía o agentes viales, a ver si quieren hacernos el favor de llevarnos a una llantera o a casa, subiendo la moto a su patrulla. ¿Cómo identificar que se nos ponchará la moto? Esto es muy importante para entender cuando una moto se va a ponchar y nos va a dejar tirados. Cuando la cámara está debilitada, ya sea por falta de aire, rodada baja o un golpe, la motocicleta se sentirá más bajita, incluso el parador o la pata de cabra van a golpear cuando pases un tope. También la motocicleta temblará hacia los lados cuando aceleremos. Esto ocurre aún muchas horas antes de que la moto se ponche o rasgue. Cuando sintamos que el manubrio se mueve a los lados, hay que detenernos en una gasolinera o llantera, comprobar la presión de la llanta y continuar con precaución, y nunca olvidarnos de nuestra cámara o tubo de repuesto. Si es la llanta delantera la baja, simplemente sentiremos que la dirección está mucho más pesada, que perderemos agilidad y velocidad, pero la llanta que siempre se poncha más y la que lleva más peso es la llanta trasera. De ahí que es recomendable siempre usar una llanta más ancha atrás que adelante. Es importante también mantener la alineación de la rueda trasera correctamente centrada, puesto que eso también ocasiona que tiemble el volante. Sobra decir que siempre debe de usar casco, y si se puede una chamarra o protectores para los codos y brazos. Nunca excedas el límite de velocidad y utilizar siempre la extrema derecha. Hasta pronto.